A todos los que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por su participación. Vamos a esperar unos 3 minuticos más para que termine de ingresar algunas personas que están inscritas y ya daremos entonces inicio a nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy abordaremos un tema de muchísima importancia, de gran impacto sobre la calidad de vida y sobre el cual muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Cómo lograr de una forma natural mejorar la producción de cartílago en las articulaciones? Muchísimas personas que nos acompañan el día de hoy padecen enfermedades articulares precisamente y tienen problemas relacionados con la pérdida de la capacidad de producir cartílago articular. A lo largo de esta charla intentaremos entonces responder diferentes preguntas. ¿Qué es el cartílago?
porque es importante, para qué sirve, cómo se produce este cartílago articular, qué factores alteran esa producción del cartílago articular, qué factores lo deterioran, qué factores lo dañan. Y, por supuesto, la más importante de todas que intentaremos responder al final es cómo vamos a mejorar de una forma natural, de una forma no dañina para nuestro cuerpo, e incrementar esa producción de cartílago. Importantísimo, por supuesto, para muchas enfermedades. Y hay que entender que el cartílago es un tejido que se encuentra en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, lo podemos encontrar en nuestras orejas. Cuando uno se toca el lóbulo de la oreja, eso es cartílago. Obviamente no está en una articulación en este caso, pero está en las orejas. Está en las uniones aquí en nuestro pecho, entre las costillas y el esternón. Todo eso es cartílago. Y está presente en las articulaciones, como nuestros dedos de las manos, como las rodillas, como los hombros, como los codos, es decir, en cada una de las articulaciones está presente. Y el cartílago en términos generales tiene una característica y es que es un tejido que es relativamente elástico. Es decir, cuando se somete a presión, algo se elonga, algo se alarga y carece de vasos sanguíneos y precisamente por eso puede soportar estos pesos del cuerpo, puede permitir los movimientos sin generar dolor. Si el cartílago tuviera vasos sanguíneos, si tuviera arterias, si tuviera venas, pues entonces cada vez que uno se parara sobre las rodillas generaría muchísimo dolor. Y también entonces, por supuesto, cuando tuviera uno alguna caída sobre la articulación, pues tendríamos un sangrado enorme sobre esta estructura. Y este cartílago está conformado por unas células que son muy importantes, que son los condrocitos. Son las células que producen precisamente toda esta matriz extracelular, es decir, todo ese cartílago tal cual como lo vemos. Ellas son la fábrica del cartílago. Y ya veremos más adelante que cuando estas células, cuando estas partes importantes del tejido cartilaginoso se afectan, se mueren, vamos a tener entonces la producción, por un lado, ineficaz del cartílago, pero también vamos a tener una producción de cartílago anómala, una producción de un cartílago que no siempre es funcional. Y existen al menos 3 tipos de cartílagos. Uno que se describe como hialino por la forma en cómo se ve al microscopio. Este se encuentra en la mayoría de nuestras articulaciones, es decir, es el que está más relacionado con la función de producción del movimiento. Tenemos algo de fibrocartílago, es decir, un poco más duro, se encuentra en los meniscos, por ejemplo, de las rodillas, es decir, es un poquito más fuerte, menos elástico, más fuerte. Y tenemos un tipo de cartílago elástico que es el típico que encontramos en las orejas, por ejemplo. Cartílago un poquito más elástico. 3 tipos de cartílago. Tenemos nuestras células productoras de cartílago, que son los condrocitos. Sabemos que el cartílago articular no tiene vasos sanguíneos. Cuando los condrocitos se mueren, perdemos esas fábricas de producción de cartílago en nuestro organismo. Perder condrocitos es supremamente grave y conduce a la enfermedad que muchos de ustedes han escuchado mencionar, que es la artrosis. La artrosis comienza en parte y en una gran medida como consecuencia de la pérdida de estas células productoras de cartílago articular. Y en su composición tenemos algo variado. Sabemos que más o menos solamente el 5% del cartílago está compuesto por células, por estos condrocitos de los cuales hablamos hace un momento. Es decir, es una composición relativamente poca de células, mucho más de todo esto que es matriz. Es decir, una red intrincada de diferentes componentes que producen las células, que producen los condrocitos. Hay mucha agua, más o menos el 70% del cartílago articular es agua, bastante acuoso. Y lo demás es colágeno por una parte. Hablaremos más adelante del colágeno como parte del tratamiento, pero digamos que es importante mencionarlo.
Y por eso muchos han sugerido que el tratamiento, por ejemplo, del desgaste articular, debe ser derivado del consumo de colágeno. Ya veremos que no es tan fácil, pero el colágeno está presente dentro del cartílago. Hay glucosaminoglicanos y es una palabra extraña, pero si la descomponemos un poquito, llegamos a glucosamina, otro tratamiento que habitualmente se utiliza en la artrosis. Ya hablaremos también más adelante sobre el tema del uso de este tipo de producto. Y dentro de estos glucosaminoglicanos, el más importante y estudiado en la composición del cartílago articular es una cosa que se llama condroitin sulfato. Y entonces nuevamente tenemos un nombre similar a algo que seguramente muchos habrán escuchado ya, que es la condroitina. Pero nuevamente, digamos, se intenta suplir a través de diferentes componentes esta naturaleza del cartílago de las articulaciones. Por supuesto está el ácido hialurónico, que es muy importante porque es el que permite humectar ese cartílago, que tenga bastante agua, que sea vital, que sea elástico. Nuevamente también, entonces el ácido hialurónico, muchos de ustedes incluso lo habrán recibido como parte del tratamiento de un problema de desgaste articular. Tres componentes básicos muy importantes en el funcionamiento del cartílago articular: colágeno, glucosaminoglicanos, dentro de ellos el condroitin sulfato, y el ácido hialurónico. Sabemos qué tal les va a ellos como parte de un tratamiento integral de problemas del cartílago articular. Pero en principio son componentes naturales y básicos de nuestro cartílago. Y este cartílago tiene varias funciones, todas muy importantes, por supuesto, muy relevantes, necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo, de permitir el movimiento, por ejemplo. El cartílago permite transmitir las cargas de peso de un sitio del cuerpo a otro. Por ejemplo, transmitir la carga de peso, en el caso de las rodillas, de todo lo que está arriba de nuestro organismo hacia los pies, hacia el piso. Y se supone que esa transmisión del peso en condiciones naturales, en condiciones normales, debe ser sin dolor. No existe motivo para que duela al levantarnos, salvo que tengamos el cartílago enfermo. Amortigua las cargas cuando saltamos y estamos jugando voleibol, baloncesto, fútbol, o sencillamente pegamos un salto para alcanzar algo en la cocina, por ejemplo. Este cartílago es el que nos permite amortiguar la carga de tal manera que no duela. Igual uno salta y eso no debe generar dolor. Cuando aparece el dolor es porque tenemos un cartílago enfermo. Entonces, en principio, este cartílago articular que está sano va a permitir amortiguar esas cargas, transmitir el peso corporal y, por supuesto, permitir el movimiento de nuestros huesos sin dolor. En condiciones normales nosotros escribimos, nosotros alzamos una bolsa, barremos, trapeamos, cocinamos, es decir, realizamos cada una de las actividades cotidianas que hacemos todos los días sin dolor. El dolor, precisamente, y por esta función importante del cartílago de evitar el dolor al movimiento, es el síntoma más frecuente de una patología del cartílago. Y por eso incluso todos nosotros los médicos, cuando una persona dice es que yo me muevo y me duele, pues en lo primero que pensamos de hecho es que estemos ante una enfermedad del cartílago articular, porque es su principal función. Y claro, pues a veces no es un dolor derivado del cartílago, sino de otras estructuras. Pero en términos generales, dado que la principal función del cartílago articular es evitar el dolor al movimiento, evitar el dolor a la transmisión del peso y evitar el dolor al realizar saltos, al realizar sobrecargas de trabajo sobre nuestros huesos, pues es el síntoma más habitual. Y hay otra función que se presenta principalmente en los niños recién nacidos, en los lactantes, en los infantes y hasta la adolescencia, y es el crecimiento de los huesos. Cuando uno toca a un niño recién nacido, por ejemplo, incluso un lactante, uno nota que sus piernitas y sus brazos son, de hecho, bastante como gelatinosos,
como sin fortaleza, y es básicamente porque los huesos comienzan a crecer a partir del cartílago. Cuando el cartílago se muere, se osifica, es decir, se vuelve hueso. Y eso va a ser muy importante para el entendimiento de las deformidades articulares, porque cuando el cartílago se muere, forma hueso, es decir, forma lo que solemos reconocer en las radiografías. Muchos de ustedes habrán escuchado el término como osteofitos. Se muere el cartílago, se forma hueso. Y entonces en la radiografía aparecerá una cosa que se llama osteofito, es decir, una nueva formación de hueso que no debería estar ahí, y eso es una expresión de la pérdida del cartílago de nuestras articulaciones. Cuando encontramos un osteofito en cualquier sitio del cuerpo, significa que nuestro cartílago se está muriendo. Y como se está muriendo, forma hueso. En el momento inicial de nuestras vidas, es decir, cuando estamos creciendo desde chiquitos, es importante que eso pase porque así crecen nuestros huesos. Crecen a partir de la muerte de ese cartílago que tenemos inicialmente formando nuestros huesos. Se muere cartílago, se forma hueso. Se muere cartílago, se forma hueso. Cuando ya estamos en una edad avanzada, ya no vamos a crecer más, pues cuando se muere el cartílago forma hueso por fuera de la articulación, generalmente a veces adentro, y aparecen entonces estas deformidades articulares, estos osteofitos, con mayor o menor impacto sobre la movilidad articular. Pero siempre entonces la aparición de nuevo hueso en la articulación es una señal ineludible de que estamos teniendo entonces una muerte de nuestro cartílago articular. Y el proceso de la formación del cartílago es un proceso relativamente complejo. Tenemos todos en nuestras articulaciones células madre, que luego darán lugar a los condroblastos, que son células inmaduras. Esos son los adolescentes que luego darán origen a las células ya adultas, los condrocitos, que son nuestras fábricas de cartílago. Estos condrocitos son las células que van a producir todo ese colágeno que necesitamos dentro de la articulación, que van a producir el ácido hialurónico, que van a producir la condroitina, la glucosamina, es decir, cada uno de estos componentes que necesitamos para que el cartílago funcione bien. Y esa formación del cartílago también es lenta, porque como el cartílago no tiene vasos sanguíneos, entonces es un proceso demorado y es pasivo. Con pasivo me refiero a que debe darse una difusión progresiva de cada uno de los componentes que necesita este cartílago articular para funcionar de una manera adecuada. Y de manera continua y constante se produce también un proceso de degradación del cartílago viejo, y entonces ese cartílago viejo se repara por uno nuevo. Se renueva de una manera constante, no tan rápido como otros tejidos, por ejemplo, como la piel, no tan rápido como las células intestinales, por ejemplo, y los tejidos que producen, pero sí hay una renovación constante de este cartílago. Y el hecho de que no tenga vasos sanguíneos, entonces a veces va a dificultar incluso la reparación de este tejido, la reparación del cartílago. Por eso en este tejido a veces los beneficios clínicos, la mejoría de dolor, las mejorías de inflamaciones, suelen ser un poquito más lentas que en otros sitios del cuerpo. Precisamente porque como no tenemos entonces una posibilidad de tener vasos sanguíneos dentro del tejido, siempre va a ser más lento. La reparación, aunque es constante, es a una velocidad inferior a lo que se presenta en otro tipo de tejidos de nuestro organismo. Y tenemos varias enfermedades que están relacionadas con la alteración en la producción de nuestro cartílago articular. Tenemos la artrosis, aquí mostramos, por ejemplo, la radiografía de una paciente con artrosis severa de cadera. Y si ustedes la notan en la cadera derecha,
es decir, la que aparece a la izquierda en la imagen, vamos a ver que casi que no hay un espacio que diferencie la cabeza del huesito del fémur sobre la unión sobre el otro hueso. Y es básicamente porque ha perdido tanto cartílago, se degradó tanto, que aparece una artrosis severa de la cadera. Dentro de las enfermedades del cartílago encontramos entonces también las artritis de distinto tipo. Entonces ahí tenemos la artritis reumatoidea, tenemos la artritis gotosa, artritis por acumulación de calcio, por ejemplo. Es decir, todo este grupo de las artritis también están relacionadas con una alteración en la formación del cartílago de nuestras articulaciones. El daño de los meniscos que se desgarró total o parcialmente, principalmente en las rodillas, también está relacionado con la producción de cartílago. La condromalacia, muy frecuente en jóvenes, muchos de ellos deportistas incluso. Y finalmente la costocondritis, que es el principal diagnóstico diferencial del infarto agudo del miocardio, porque produce un dolor de pecho precisamente en las uniones cartilaginosas que tenemos entre las costillas y el esternón, el hueso de la mitad de nuestro pecho. Todas estas son enfermedades relacionadas con alteraciones de la formación del cartílago articular. Por supuesto, la más frecuente de todas es la artrosis, que es una enfermedad que puede llegar a afectar al 80% de la población mayor de 50-55 años. Muy frecuente. ¿Qué factores afectan entonces la producción del cartílago articular? Y esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir entender entonces qué tratamiento deberíamos iniciar para incrementar la producción de este cartílago, para promoverla, para lograr que sea más eficiente, que sea más adecuada. El envejecimiento, y digamos que sobre él, probablemente lo que podríamos hacer es que vaya menos rápido, pero inevitablemente, al menos en la actualidad, el envejecimiento es inevitable. La inflamación articular, y por eso muchas personas después de caerse, por ejemplo, como el golpe, el traumatismo sobre una articulación produce inflamación, van a sentir que se afecta un poco más el curso natural de su enfermedad, que se incrementa el dolor, por supuesto, y también a veces que avanza un poco más rápido la enfermedad como consecuencia de este proceso inflamatorio. Nutrición articular, que ya vimos que es lenta y demorada. Oxidación articular, de hecho ahí en nuestro canal de YouTube podrán observar una charla específica que ya hicimos sobre el proceso de oxidación articular, aunque ahorita mencionaremos algunos aspectos sobre ella. Y también el incremento en la degradación del cartílago. Ya dijimos que como parte del proceso es natural que se degrade y se repare de forma constante. Sin embargo, con el paso del tiempo y como consecuencia de algunas enfermedades, de algunos trastornos en el funcionamiento de nuestro organismo, en algunos casos entonces tendremos un balance negativo, es decir, degradamos más. Es así como el que gasta mucho más dinero del que gana. Y al final eso se pone en saldo en rojo. Y en los casos de nuestro cartílago, eso termina significando que vamos a tener entonces menos cartílago cada día, porque degradamos a una velocidad mucho más rápida de la que producimos cartílago. Y el proceso de envejecimiento sobre la articulación produce diferentes afectaciones. Una de ellas es que los condrocitos, es decir, estas células que son la fábrica de cartílago, se mueren. Y recordemos que cuando se mueren las células del cartílago, se produce hueso. Aparecen los osteofitos. Y también como parte del proceso de envejecimiento empezamos entonces a perder de una manera progresiva y constante las células madre, es decir, las células que nos van a permitir reparar estas células que perdemos. Es normal que pase después de cierta edad, generalmente después de los 32, 33 años, comenzamos un declive en el número de células madre en nuestro cuerpo. Ya no son las mismas que teníamos antes y las que quedan tampoco tienen la misma capacidad de reparar las células que se van muriendo.
se van acumulando entonces de manera progresiva estas pérdidas de las células madre de una forma continua, y las células que quedan como parte y como consecuencia del proceso del envejecimiento comienzan a modificar ese cartílago que produce. Entonces produce menos colágeno, produce un ácido hialurónico que no funciona igual de bien porque está alterado en su composición. Tenemos menos glucosaminoglicanos, menos funcionales, incluso a veces con más azúcares, entonces se cambia su función. Y también como parte del proceso de envejecimiento comienzan a acumularse cristales de distinto tipo. En las personas, por ejemplo, que padecen gota, pues se acumulan más cristales de ácido úrico, pero en aquellos que no padecemos este tipo de enfermedades, comienzan a acumularse cristales de calcio. Por eso también es importante tener en cuenta que esta no es una enfermedad por déficit de calcio, la artrosis, por ejemplo, ni la artritis, ni la condromalacia. Y cuando uno consume más calcio del que necesita el cuerpo, pues vamos a tener más cristales en el cartílago articular y entonces será también un cartílago articular que acumuló cristales de calcio y que no va a funcionar de una manera adecuada, que se va a envejecer más, que se va a inflamar más y que va a aparecer más fibra dentro de él. Es decir, no va a funcionar de una manera adecuada. La inflamación es un factor generalmente protector. La función principal de la inflamación articular, de hecho, incrementa la posibilidad de que se reparen los tejidos. Pero cuando esta inflamación se instaura de una manera crónica, es decir, sostenida en el tiempo, sin control, pierde esa función reparativa y comienza de hecho a desaparecer una función no reparativa que va a producir muerte de las células, que va a producir aparición de hueso dentro de la articulación, que no debería estar ahí, que va a afectar la función de nuestros factores de crecimiento, es decir, de los factores que nuestro cuerpo produce para que tengamos un tejido normal, para que tengamos un tejido sano. La reparación que produce la inflamación, de hecho, es el sustento científico de un tratamiento que se hace en algunos casos de pacientes con artrosis mediante artroscopia, es decir, le meten los tubitos dentro de la articulación y se producen microfracturas dentro del cartílago. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan ahorita han tenido procedimientos de artroscopia para manejo de la artrosis y que les han indicado que lo que van a hacer es limpiar ese cartílago, limpiar, digamos, los excesos de cartílago que hay dentro de la articulación, pero también dentro de ese procedimiento muchas veces se producen microfracturas que permitan entonces reparar el tejido, porque se inflama un poquito con la esperanza de que el tejido se repare de una manera natural y de una manera adecuada después del procedimiento. Pero hay que tener en cuenta que esta inflamación crónica sí nos va a afectar de manera significativa la articulación y que esta puede ser sistémica o local. El local, por ejemplo, cuando uno tiene un traumatismo, un golpe, una caída directa sobre la articulación, cuando uno tiene una infección articular. Estos son factores locales que producen inflamación crónica y que, por supuesto, van a afectar de forma directa la forma en la cual nuestro cuerpo, nuestro organismo va a producir ese cartílago. Pero hay causas de inflamación sistémica y vamos a mencionar dos muy frecuentes. Uno, la obesidad, el sobrepeso. Cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos obesidad, indiscutiblemente vamos a tener un proceso proinflamatorio en todo nuestro organismo. Y eso llega también lento, pero llega hasta la articulación. Las personas con sobrepeso y con obesidad van a tener una mayor cantidad de agentes inflamatorios en su organismo. Y el otro factor es el estrés. El estrés crónico, el estrés que no se maneja de una forma adecuada, va a terminar también por producir una inflamación sistémica relacionada no solamente con una menor producción del cartílago articular, sino también con otras enfermedades que también tienen origen inflamatorio, una de ellas, por ejemplo, la diabetes. El estrés crónico está relacionado directamente con un mayor riesgo de presentación de diabetes.
La nutrición articular, que es un proceso complejo, lento, difícil de hacer, en principio funciona muy bien, pero también como parte del envejecimiento de nuestro cuerpo, comienza a tener un deterioro progresivo. Se hace menos eficiente y por lo tanto entonces estas células, estos condrocitos, estas fábricas de cartílago comienzan a funcionar de una manera inadecuada, de una manera más lenta, producen un cartílago menos funcional y entonces tenemos un cartílago que en calidad de hecho está menos eficiente, que es un cartílago que va a tener una menor funcionalidad y entonces comienza a aparecer el dolor, porque tengo un cartílago que no funciona bien, es como una llanta que ha perdido su labrado, como una llanta que ha recorrido 100.000, 200.000 kilómetros y ya no funciona igual que cuando era nueva. Estas alteraciones en la nutrición de nuestras articulaciones explican en buena medida el desarrollo de enfermedades como la artrosis y las consecuencias que suelen aparecer como consecuencia de los procesos inflamatorios crónicos en la articulación que ocurren en la artritis. Y la oxidación articular, es decir, el efecto que producen los radicales libres, que son especies de oxígeno, es decir, del mismo oxígeno que respiramos, que ingresa a nuestro cuerpo, que nos permite vivir. Este mismo oxígeno produce unas moléculas que comienzan a impactar directamente sobre cada una de las células, sobre cada una de las proteínas de las estructuras de nuestro cuerpo, y van a producir entonces que estas fábricas de cartílago se mueran. Y van a alterar también el cartílago que tenemos ya formado. Eso entonces, un factor que produce tanto la muerte de la fábrica como la alteración de lo que produce esta fábrica, que va a tener entonces al final una menor funcionalidad, una menor utilidad. Y estos procesos de oxidación articular, que de hecho no es un fenómeno exclusivo de la articulación, sino que se produce dentro de cada uno de los tejidos, dentro de cada una de las partes de nuestro cuerpo, va a producir entonces también un mayor envejecimiento. A veces hay personas que dicen, yo no sé por qué la piel se me ve tan envejecida. Esto suele ser resultado, de hecho, de procesos de oxidación sobre la piel. Y de manera similar ocurre entonces sobre la articulación, de tal manera que un proceso de oxidación no controlado va a terminar por producir una mayor velocidad de envejecimiento. Es decir, tendremos también una mayor afectación en términos del dolor, en términos de la inflamación, en términos de la capacidad funcional de la calidad de vida. Entre más oxidación exista, tendremos también mayor avance de la enfermedad. Y, por supuesto, la modificación en este balance normal que tenemos y natural que se produce en nuestras articulaciones, de degradación de cartílago articular y de formación del nuevo. Entonces, cuando aumentamos esa velocidad de degradación y no recuperamos ese cartílago que degradamos de una manera natural, pues vamos a tener entonces la pérdida de este cartílago en cualquiera de las articulaciones del cuerpo que se encuentren afectadas. Aquí tenemos una imagen bastante gráfica de cómo de manera progresiva comienza a perderse ese cartílago. Las partes en rojo que se ven en la imagen son la muestra de cómo se va perdiendo el cartílago normal y se forma una fibra sobre ella que no es funcional. Y entonces al movimiento de los huesos, al movimiento de la articulación, pues tendremos más dolor, por supuesto. Y entre más avanzado, entre más desgaste del cartílago tenga, pues también tendremos entonces una mayor intensidad de ese dolor, inevitablemente. Por supuesto, lo que buscamos evitar eh, con, con las recomendaciones que vamos a mostrar en la sección siguiente, de hecho, llegar a un estadio avanzado, un estadio en el cual va a generar muchísimo más dolor. Va a generar también mucha más inflamación y va a
producir mucha más discapacidad, mucha más imposibilidad para los movimientos, mucha más dificultad para la generación de todas las actividades cotidianas. Y ahora sí vamos a la parte que a todos nos interesa muchísimo y es cómo vamos a mejorar la producción del cartílago articular. Teniendo en cuenta, por supuesto, que esto tampoco es mágico ni fácil. Es difícil mejorar la producción del cartílago articular. Pero si seguimos todos estos consejos, vamos a mejorar la producción de ese cartílago en el tiempo y eso se va a ver reflejado en el dolor, en la inflamación y en el curso natural de cada una de las enfermedades articulares que afectan la producción del cartílago. Y antes de comenzar a estas recomendaciones, es importante tener en cuenta muchos tratamientos naturales o no naturales que habitualmente se utilizan en teoría para la recuperación del cartílago. Y es importante mencionarlos porque muchos de ustedes siempre manifiestan dudas sobre ellos. El primero de ellos es la glucosamina. Acuérdense que habíamos hablado al inicio de la presentación sobre los glucosaminoglicanos, que entonces alguien dijo, pues si esto es componente natural del cartílago, deberíamos darlo en una cápsula, por ejemplo, en una tableta, y que la gente cuando lo consuma, entonces repare ese cartílago que se está perdiendo. De glucosaminas existen diferentes formas de presentación, que en polvo para diluir, que en tabletas, que en cápsulas, que en dulces, que en gomas. Existen muchísimas. Sin embargo, el principal problema de este tratamiento es que no estamos seguros de que cuando se consume se absorba y llegue como tal a la articulación. Y parece ser que hay diferencias en la forma en cómo se preparan estas glucosaminas y hacen que algunas sean mejores que otras. Alguna que otra glucosamina ha mostrado de hecho ser útil en el manejo de la artrosis, sin embargo en su mayoría no funciona tan bien. En su mayoría. Es importante entonces en el caso de las glucosaminas tener en cuenta la preparación de las mismas, tener en cuenta el laboratorio del cual viene, y revisar de una manera exacta si es una glucosamina de las que sirve o de las que no, porque hay muchas que no funcionan. La diacereína, un tratamiento de medicamento que busca reducir la transformación del cartílago, es decir, reducir la velocidad de degradación de la misma y disminuye el daño de este colágeno, de este ácido hialurónico, de cantidad de glucosaminoglicanos que tenemos dentro de nuestro cartílago. Pero está relacionado con una gran cantidad de eventos adversos, muchos de ellos del tubo digestivo, diarreas, vómitos, colon irritable, sensación de dolor, produce muchos efectos adversos y su efecto farmacológico, es decir, el efecto que produce este medicamento, de hecho suele ser un poquito discutible en términos de su intensidad. Lo produce, pero produce un efecto en realidad relativamente leve sobre los procesos degenerativos de la articulación. El ácido hialurónico, cada vez más famoso, cada vez más utilizado como parte del tratamiento, especialmente en artrosis o en desgastes de rodilla. Es el sitio donde con mayor frecuencia, incluso por su facilidad anatómica para ponerlo, se utiliza. Y la base de este tratamiento, de hecho, es buscar el reemplazo de este componente natural del cartílago. Se busca entonces que el ácido hialurónico natural que tenemos en la articulación se reemplace de una manera artificial. Por eso se inyectan en diferentes sitios de la articulación mediante una infiltración intraarticular y tiene como beneficios en general que mejora un poco la movilidad, que mejora un poco el dolor, especialmente en personas que tienen un desgaste leve a moderado. A los casos de moderado a severo no funciona, pero tiene el problema que ese ácido hialurónico que se inyecta se renueva también, se degrada también como el resto de la articulación, y entonces tiene un efecto limitado en el tiempo. En los mejores casos, el tiempo de efecto de este ácido hialurónico es de más o menos un año, año y medio.
y es bastante costoso. La aplicación de este tipo de sustancia es costosa, tiene un efecto limitado en el tiempo y a veces es modesto el efecto que tiene sobre la movilidad y sobre el dolor articular. La condroitina, muchos de ustedes incluso habrán consumido o comprado glucosaminas que tienen composiciones duales, es decir, hay glucosamina y hay condroitina. En teoría también, igual que con la glucosamina, se busca reemplazar un componente natural del cartílago articular, pero la penetración de este componente dentro de la articulación, es decir, que este componente que consumimos como un suplemento en nuestra dieta, como un tratamiento, no se sabe si exactamente llega hasta la articulación. Y las infiltraciones son también un tratamiento habitual para el dolor y para la inflamación articular en diferentes patologías y se basan en el uso de un antiinflamatorio potente, por ejemplo, como un corticoide, dentro de la articulación para buscar reducir la inflamación articular. Y eso produce entonces una mejor movilidad, controla por supuesto la inflamación, pero también hay que tener en cuenta que es otra intervención limitada en el tiempo. Entonces uno hace una infiltración hoy y sus efectos durarán ciertos meses. En casos severos suele durar algunos días, ni siquiera semanas, pero con cada articulación, con cada infiltración que se produce dentro de la articulación, con cada procedimiento de estos que se hace, se van a presentar entonces calcificaciones dentro de la articulación. Y si uno hace muchas, y por eso es que no suelen hacerse muchas infiltraciones seguidas en la misma articulación, en el mismo paciente, básicamente porque entonces se calcifica la articulación, se forma hueso dentro de la misma y peor porque entonces va a limitar mucho más el movimiento de las mismas. Por eso el uso de la infiltración, digamos, es un elemento que permite aliviar el dolor, pero hay que tener en cuenta que es un recurso limitado y no deberían hacerse muchas. El colágeno también, colágeno hidrolizado, sobre todo el que se consume para problemas articulares. Igual, la lógica del uso de este tratamiento es reemplazar en teoría un componente natural del cartílago. Se utiliza hidrolizado porque se supone que facilita la absorción a través del tubo digestivo, pero sin embargo hay que tener en cuenta que la absorción y la llegada de este colágeno que consumimos es dudosa. No existen todavía pruebas científicas que muestren que todo ese colágeno que uno consume de hecho llega hasta la articulación. Incluso lo más probable es que se degrada en el tubo digestivo, se absorba parcialmente, como si fuera un pedacito de carne, un pedacito de pescado, y finalmente no cumpla su función adecuada dentro de la articulación. Este es un tema de bastante controversia y por supuesto, al menos hasta ahora, no existen pruebas científicas que muestren que ese colágeno en efecto sirve consumirlo porque va a regenerar el cartílago. Eso sí, con toda seguridad, por ahora no existe la prueba científica que nos muestre esto. 4 cosas de realizar en casa para mejorar la producción de este cartílago articular. Alimentación, como siempre. Actividad física también, como siempre. El sueño y productos derivados de la abeja, que nos van a permitir mejorar de manera significativa la forma en la cual producimos este cartílago en nuestras articulaciones. Y tenemos algunos alimentos que promueven la formación de cartílago articular. Ahí vemos la foto de uno que nos encanta seguramente a muchísimos de nosotros, que es el aguacate. El aguacate es un alimento que promueve la formación de cartílago porque aporta a estas fábricas de cartílago en los condrocitos los elementos necesarios para su funcionamiento de tal manera que pueda hacer lo que tiene que hacer. La cúrcuma, el brócoli, los frutos secos sin aditivos, la naranja, los pescados de mar. Lástima que al menos aquí quienes vivimos en Bogotá no tenemos la posibilidad de conseguir tantos pescados de mar, pero las personas que viven en la costa les queda mucho más fácil. Los arándanos y la avena. Todos estos son alimentos que deberían ser incluidos dentro de nuestra dieta normal.
dentro de los alimentos que consumimos a diario, precisamente para promover la producción de cartílago articular. Y hay otros que debemos evitar: los alimentos fritos, los alimentos que contienen azúcar refinada o ella misma como aditivo alimentario, los alimentos enlatados, los alimentos procesados, por ejemplo, como las papas de paquete, los plátanos de paquete, todas estas alimentos que solemos encontrar en muchos supermercados, y los jugos artificiales. Y decimos evitar no porque no se puedan consumir nunca. Si a ustedes los invitan y les dan un pedazo de torta que tiene azúcar y está buena, pues perfecto. Si los invitan a comerse un pedazo de pollo frito, pues genial. Y ojalá que esté bastante sabroso. Si preparan una ensalada que contiene maíz enlatado, también está bien. Si les sirven un vaso de jugo artificial, también uno se lo puede tomar. El problema es cuando estos alimentos se convierten en la parte normal, en la parte habitual, como el ritual de nuestra dieta. Eso sí está mal. Lo que hay que evitar es que el consumo de este tipo de alimentos sea constante en el tiempo, sea muy frecuente, y al contrario, lo que debemos buscar es que sea cada vez menos frecuente. No es un no rotundo a consumirlos, pero sí a limitar su consumo dentro de nuestra alimentación cotidiana. La actividad física produce un estímulo directo sobre la producción de nuestro cartílago articular. Cuando no se hace actividad física, tendremos una menor producción de cartílago. Pero también, si exageramos en la medida en la que realizamos nuestra actividad física, tendremos entonces también una menor producción de cartílago, tendremos una mayor inflamación articular, tendremos un mayor deterioro de nuestras articulaciones en el organismo. Por eso es importante que la actividad física se realice en su justa medida. Una medida justa es realizarla más o menos unas 3 a 4 días por semana. Cada sesión de más o menos 30 a 60 minutos por día. Y tener en cuenta que cuando duele hay que evitar el ejercicio. Si duele hay que parar el ejercicio. Si se continúa el ejercicio cuando se presenta el dolor, tendremos un impacto negativo sobre nuestro organismo, sobre músculos, cartílago, huesos, tendones, y vamos a tener un menor efecto del deseado. De hecho, va a producir más lesión. En términos generales, hay que evitar saltos o golpes directos intensos sobre la articulación. Entre menos pase, mejor. Y la natación, caminar o la bicicleta suelen ser ejercicios bastante buenos en términos de promover la producción de cartílago en la articulación y de evitar deterioros significativos sobre esta estructura. El sueño, muy importante, porque cuando no dormimos bien, se produce un mayor dolor, se produce una mayor inflamación articular. No dormir bien impacta directamente sobre la salud y la producción articular. Va a producir más dolor, va a producir más inflamación, es decir, al final vamos a tener más deterioro del cartílago en nuestras articulaciones. Algunos consejos para dormir mejor, y algunos de ellos son bastante simples pero complejos. Hay que tener un horario regular de ir a la cama, de intentar dormir. Hay que evitar los productos que contengan cafeína en las noches, como el café, por ejemplo, el tinto. Intentar evitarlo en la noche porque eso nos va a producir un poquito más de dificultad para conciliar el sueño. Evitar, por supuesto, las comidas pesadas, porque si uno las consume, entonces termina más concentrado en la pesadez estomacal, en la pesadez abdominal, en estas molestias, que en dormir. Y evitar la luz por un lado, la luz artificial de los bombillos, pero por otro lado, la luz de los aparatos electrónicos, del televisor o del celular.
Incluso en personas que duermen con estos dispositivos prendidos, esa luz afecta un poco la calidad del sueño que se tiene. Es decir, en términos generales, la calidad del sueño de la persona que duerme con el televisor prendido no es la misma y es un poco menor que la calidad del sueño de una persona que tiene todo apagado. Porque aunque tengamos los ojos cerrados, por supuesto, la luz de todas maneras ingresa a los ojos. Si uno cierra sus ojos en un sitio donde hay bastante luz, de todas maneras siente que entra algo de luz. Y eso mismo es lo que va a afectar de manera significativa la calidad del sueño. Y un producto natural, ahorita lo presentaremos nuevamente en el resumen de la charla, el Motivex, que es a base de toronjil, de lechuga, de pasiflora, que nos va a permitir tener una mejor calidad del sueño, de dormir más fácil. Sobre todo, esto indicado para personas que tienen problemas reales para dormir, es decir, personas que les dan las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, a veces las 4, y no logran dormir ni una hora. Y tener en cuenta que el déficit de calidad de sueño, el déficit del sueño en términos generales, va a afectar de manera significativa y constante el dolor y la inflamación de las articulaciones. Aquí para recordar, vamos a empezar la parte de apiterapia. Los 5 factores que mencionamos que nos van a afectar la producción de cartílago en las articulaciones. Envejecimiento, inflamación, nutrición articular, oxidación articular e incremento en la degradación del cartílago de las articulaciones. Y en términos generales, para reducir la velocidad del envejecimiento, para incrementar el número de condrocitos, es decir, de fábricas de cartílago, que nos van a producir más cartílago, más matriz de este cartílago, más colágeno, más ácido hialurónico, más glucosaminoglicanos, utilizamos la melitónica. Casi que todos los que han asistido a consulta de epiterapia tienen este producto como parte esencial del tratamiento, por supuesto, porque es el que evita la muerte de la fábrica del cartílago articular. Supremamente importante sostenerlo en el tiempo, porque sí va a reducir entonces con el paso de los años, con el paso de los meses, con el paso de la semana, la muerte de estas fábricas de cartílago. Es muy importante tener este producto como parte del tratamiento de afecciones articulares. La inflamación. Y para esto utilizamos los productos que contienen veneno de abejas. Está el tratamiento inyectable, cuya dosis la ajustamos de acuerdo a su condición. Hay personas que requieren dosis mucho más altas, otras que requieren dosis más bajas. Hay personas incluso que durante el curso de su tratamiento en algunos momentos han requerido dosis más altas que las que utilizan en la actualidad, o que han requerido dosis más bajas que las que requieren en la actualidad. Entonces digamos que ese manejo inyectable del veneno de la abeja, que nos permite el control del proceso inflamatorio en la articulación, se ajusta de acuerdo a la condición que tiene el paciente, de acuerdo a su nivel de avance, de acuerdo a su nivel de afectación. Tenemos el Doloven también, que contiene veneno de abejas para consumo oral. Y tenemos el Traumiel, que es para aplicación tópica como una crema en los sitios afectados. Entonces, para inflamación utilizamos productos que contienen veneno de abejas. Y la nutrición articular, por supuesto, es también un proceso que debemos impactar de una manera directa y significativa para que tengamos un funcionamiento adecuado del organismo. Este producto, el Pollen4, aporta componentes necesarios para mejorar el proceso de nutrición articular y facilita el mismo en el organismo, es decir, que se produzca un poquito más rápido, que se produzca un poquito más fácil, sobre todo teniendo en cuenta que como parte del proceso de deterioro funcional, de desarrollo de la enfermedad, tendremos entonces una nutrición articular
inadecuada, afectada y no eficiente. La oxidación articular, por supuesto, también hay que controlarla, teniendo en cuenta que estos radicales libres nos van a afectar mucho más. Utilizamos en estos casos la picorina, que contiene componentes que nos van a permitir secuestrar, aniquilar, inhibir, evitar el efecto de estos radicales libres sobre los diferentes tejidos corporales en nuestro organismo. La picorina permite entonces el control del efecto que producen los radicales libres, estos agentes prooxidantes, sobre la articulación. También debemos tener en cuenta este balance entre la degradación y producción de cartílago, y la miel de café es un producto que favorece esa velocidad con la cual se produce la degradación del cartílago articular y a través de la cual vamos a mejorar entonces también la velocidad de reparación del cartílago. Al final lo que buscamos es que tengamos una velocidad que esté balanceada, que es lo natural. Debemos tener un balance entre el proceso de degradación y el proceso de reparación. Ni la una muy rápida, ni la otra tampoco. La miel de café contiene componentes que nos permiten impactar directamente sobre este proceso. Un resumen, voy a dejárselos aquí un minutico, de todos estos productos de los cuales hemos hablado, productos naturales, su función y la dosis a través de la cual deben consumirse para lograr el mejor efecto terapéutico posible. Recuerden que todos los asistentes a esta charla tienen un 50% de descuento en los productos, válido hasta el 29 de octubre. Pueden escribir al WhatsApp al 321-17-7424. A través de él van a poder solicitar estos productos. Recuerden también que tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita para revisar casos particulares. Muchas veces uno dice, oiga, sí, tengo esta enfermedad, pero incluso no estoy seguro que la tenga, o no estoy seguro si es solo esta o algo más. A través de este WhatsApp van a poder solicitar entonces también su teleconsulta gratuita. Y por supuesto, invitarlos desde hoy a nuestra próxima charla, el 7 de noviembre, sábado, misma hora, mismo canal, sobre cómo normalizar la movilidad articular. Muchas personas han perdido como consecuencia de patologías articulares, como la artrosis, por ejemplo, la posibilidad del movimiento natural que tenían en sus articulaciones. Las deformidades impiden también el movimiento articular, la oxidación articular, la inflamación, la pérdida de la nutrición. Todos estos son factores que producen anormalidades en la forma en la cual nuestras articulaciones se mueven, nuestras articulaciones funcionan. Y al final lo que buscamos es que tengamos movimiento normal, movimiento sin dolor, movimiento sin inflamación, una mejor calidad de vida. En esta conferencia abordaremos este tipo de temas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si faltó alguna pregunta, nos la mandan ahí por el WhatsApp, no hay problema. Aquí tenemos en nuestra plataforma entonces la sección de preguntas y respuestas. Vamos a revisar algunas de ellas y si alguna queda sin contestación el día de hoy, no se preocupen. A través del fin de semana vamos a empezar a responder cada una de ellas. No hay problema.
Muchas gracias nuevamente por su asistencia y por su atención.